¿Cuántos están contentos en esta hora? Amén. Tenía tiempo, no sé cuánto tiempo que no predicaba y como todo uno siempre está un poco nervioso. Amén. Es el primer mensaje, yo no sé cómo lo veas tu iglesia, pero es el primer mensaje del día domingo y del primer horario y para mí es importante. Yo creo que hay algo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros y es un privilegio para mí estar en este lugar y honro al pastor Poblete. Amén. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 12. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tengamos por allí, lo leemos todos en el nombre de Jesús. Wow, ahí está. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, no hasta la hora de aquel tiempo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, iglesia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice los valientes, dice los violentos lo arrebatan. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, porque creemos que tienes un mensaje para la iglesia, Señor, en esta hora, Señor Jesús. Habla la vida de cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Señor, como instrumento precioso para que tu palabra corra con libertad, Señor. Úsame con humildad y con amor, Señor, para tener tacto, para hablar este mensaje, Señor. Que tu presencia, Señor, se derrame en este lugar, Señor. Que los que no son llenos del Espíritu Santo sean llenos. Que los que tienen tiempo que no renuevan, Señor, renueven en esta hora. Que los que no han sido bautizados sientan el deseo de ser bautizados. Oh, mi Dios, porque tu venida está a las puertas, Señor, y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. La versión bíblica, iglesia, Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La Nueva Traducción al lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. Déjeme le doy una introducción actual o contemporánea. ¿Alguien recuerda la película de Salvando al Soldado Ryan? Creo que es muy conocida. Realmente, aunque fue una película, esto pasó en hechos reales, iglesia. Y en ese momento la operación se llamaba Operación Overlord, o lo que conocemos como el desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944 fue uno de los días más violentos en la historia de la guerra, y lo que los historiadores llaman el desembarco más grande de la historia. Hitler había tenido invadida parte de Rusia, parte de África y toda Europa. Por lo tanto, países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra se aliaron para frenar de una vez por todas a Hitler, que tenía la intención de gobernar todo el mundo. Ese día, el 6 de junio de 1944, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra desplegaron 156,000 soldados, 11,590 aviones y 6,939 buques para invadir Normandía y liberar a Europa de las manos de Hitler. Muchos de los hombres que fueron a esa guerra eran jóvenes que jamás volverían. Padres que no volverían a ver a sus esposas y ni ver crecer a sus hijos. Hombres que fueron a una guerra en un país que no era el suyo, pero que estaban dispuestos a dar su vida si era necesario para recuperar un reino secuestrado por un tirano. La operación fue todo un éxito, y a pesar de que muchos hombres murieron en ese día, tanto vivos como muertos, se les considera como héroes de una de las batallas más violentas jamás contadas hasta el momento. Quiero predicarte bajo el título: la batalla más violenta jamás contada.
Amén. La batalla más violenta jamás contada. Previo al desembarco, antes de desplegar las tropas, el teniente coronel Robert Warburton dijo: Dios Todopoderoso, en pocas horas estaremos en batallas con el enemigo. No nos unimos a la batalla con miedo, no pedimos favores ni indulgencias, sino que si es tu voluntad, nos utilices como instrumento para lo correcto y como ayuda para devolver la paz al mundo. El general en ese momento, que era el encargado de desplegar los soldados, Eisenhower era su nombre, decía, previo al desembarco: tu tarea no será fácil. Tu enemigo está bien entrenado, bien equipado y curtido en la batalla. Luchará salvajemente, pero tengo plena confianza en tu coraje, en la devoción al deber y en la habilidad que tienes en batallas. Por lo tanto, no aceptes menos que la victoria. Amén. Pero hermano, no vengo a hablarte del desembarco de Normandía. La palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Juan el Bautista, iglesia, se puede decir que estuvo en uno de los escenarios más violentos del Nuevo Testamento. Ni siquiera los apóstoles pudieron vivir lo que este hombre vivió. Porque si él quería buscar la ayuda política, tenía a los César y a los comandantes más sanguinarios de la historia, que era Roma. Y si quería buscar un lugar religioso, tenía a los fariseos y a los escribas, que eran hombres que eran realmente sanguinarios también en su forma de ser. No tenía forma de dónde tomarse para encontrar paz. Amén. Pero el Señor Jesús dispuso que fuese Juan el Bautista el hombre que comenzara el evangelio. Tú y yo podemos decir: no, hermano Harold, realmente esto comenzó con Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2:38, pero iglesia, la forma en cómo Dios usó a Pedro ese día fue para comenzar a trazar la historia de la iglesia. Pero a Juan el Bautista lo usó para comenzar a trazar el evangelio. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del cual habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ya lo que me llama la atención de esto es que cuando dice pues este es de quien habló el profeta Isaías, no está hablando del Señor Jesús. Él está hablando de él mismo. Y esto, mi hermano, no es egocentrismo, sino que es hermoso, iglesia, cuando un hijo de Dios tiene plena convicción de lo que es y de lo que le ha entregado el Señor. Él dice con toda confianza, pues este se refiere, este es aquel del cual habló el profeta Isaías. Mi hermano, qué privilegio más grande que tú no digas solamente soy hijo de Dios, sino que tú puedes decir: mira, no te equivoques, diablo mentiroso, yo soy hijo de Dios, hay autoridad en mi vida. Oh, iglesia, la convicción tiene importancia. Y él lo hace. Yo soy aquel, yo soy de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, soy yo ese, y voy a clamar en el desierto. Amén. Juan el Bautista estaba seguro de lo que Dios le había dado. Antes de que esto se cumpliese, en Isaías capítulo 40, versículo 3, cuando ni siquiera había nacido Juan, Isaías habla de Juan el Bautista. ¿Sabes qué me impresiona de esta, iglesia? Mira, lee la palabra de Dios, lee toda la palabra de Dios y tú vas a encontrar referencias de los 12 apóstoles, pero en la palabra de Dios no vas a encontrar una referencia que hable muy personalmente de alguno de sus apóstoles.
A todos los amó, ciertamente, pero no como que saca un tiempo en la palabra en el Antiguo Testamento para hablar específicamente de Pedro, para hablar específicamente de Juan. No lo hay, pero para Juan el Bautista, wow, fue algo diferente. ¿Sabe qué dice Isaías? Habla específicamente y solamente de Juan el Bautista al decir en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Lo único que le faltaba a este título prácticamente era que llevaba el nombre Juan. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne junta la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Esto en el Antiguo Testamento. Hay un momento cuando los padres de Juan, que no podían tener hijos en ese entonces por causa de su edad, se aparece un ángel. Y allí en Lucas 1:15 se le aparece el ángel y dice, mira, tus oraciones fueron escuchadas, te voy a dar un hijo. Pero lo que impresiona aquí, iglesia, a diferencia de sus apóstoles, es que los apóstoles los llamó poco a poco. Pero con Juan el Bautista, el ángel le dice, ¿sabes qué? Zacarías, el padre, en Lucas 1:15, él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabes qué es impresionante aquí, iglesia? El Señor lo pudo hacer Él. Él es soberano. Si Él quiere, Él pudo aparecer primero y hacerlo Él. Pero le complació hacerlo por medio de un hombre en una época donde había mucha violencia espiritual. Y al hombre que escogió justamente fue a Juan el Bautista. ¿Sabe qué? Nace Juan el Bautista. Y Zacarías menciona las primeras palabras a Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 76. Zacarías es un sacerdote, no un profeta. Y sin embargo, Dios le dio el privilegio de que en ese momento, cuando nació su hijo, él profetizara sobre su hijo. ¿Y sabes qué dice en Lucas capítulo 1, versículo 76? Y tú, niño, le dice el padre, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y dice, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Amén. Juan el Bautista estaba destinado a fracturar el ambiente espiritual del enemigo. Esto es algo impresionante. Ninguno de sus apóstoles fueron capaces de esto hasta que el Señor le dijo, os doy potestad. Pero con Juan el Bautista, desde que él nació, el Señor Jesús pudo caminar y hacerlo todo él, pero quiso que Juan el Bautista fuese ese hombre que fracturara el ambiente espiritual de hombres y mujeres que el mismo enemigo los tenía en prostitución, que los tenía en drogas, que los tenía en muchas cosas. Mira, hermano, y déjeme mostrárselo bíblicamente, amén. Si quiere darle un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios dice que cuando él comenzó su ministerio, dice así, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento que hasta ahora jamás se había predicado para perdón de pecados. Y dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mi hermano, yo quiero que tú te pongas a pensar, hombres y mujeres que estaban desesperados porque no conseguían salvación, porque estaban en prostitución, porque estaban en drogas, porque eran esclavos, porque eran ladrones, porque tenían muchas situaciones y querían salir de ella. Y el enemigo, de cierta forma, iglesia, es una gran verdad, de cierta forma
forma en la tierra tenía como un trono y de cierta forma tenía una cierta autoridad sobre estas cosas, pero llega Juan el Bautista y cuando comienza a predicar el evangelio es como que el enemigo se alerta porque esto no pasaba en Israel. Y cuando comienza a predicar, esos hombres que le servían, esos hombres y mujeres que le servían al enemigo, de repente se dan vuelta y dicen: yo quiero dejar esa vida, yo quiero bautizarme, yo quiero conocer al Señor. Es como que le comenzó a arrebatar, iglesia, almas del infierno al enemigo. ¡Wow! ¿Sabes por qué, iglesia? Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. En un momento le dicen, es tanto la fama de este hombre, de lo que está haciendo, que en Juan capítulo 1, versículo 19 le dicen: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó, dice la palabra, primeramente que todo: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú? ¿Eres Elías? Y le dijo: no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y le dijo: no. Le dijeron: pues dinos quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron, porque están desesperados de que algo está ocurriendo en la tierra y no lo entienden. Y ellos dicen: ¿sabes quién soy yo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mi hermano, eso no solamente es predicación y evangelio, eso se llama tener violencia en el ambiente espiritual. Hay niveles de fe, hermano, tales niveles de fe que generan tanta violencia en el ambiente espiritual que son dignos de admirar. ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos 11:33? Que por fe, por ese nivel de fe que genera violencia en el ambiente espiritual, dice que por fe conquistaron hombres reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon bocas de leones. Oh, iglesia, y esa misma autoridad ha sido puesta sobre tu vida. Nunca permitas que el enemigo te menosprecie. Tenemos una autoridad sobre tu vida, sobre nuestra vida, y tenemos que creerla. Amén. Pero hay algo. De repente, Juan, en medio de su predicación, en medio de todas estas cosas, ¿sabe qué piensan los políticos? Hay que desaparecer a Juan el Bautista. Nos está causando muchos problemas. Los mismos políticos dicen: pero ¿cómo hacemos si todo el mundo lo tiene por profeta? Pero su objetivo era desaparecer a alguien que estaba fracturando el ambiente espiritual del maligno. Por eso, iglesia, no me malentiendas, pero es que cuando tú te bautizas, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú comienzas a caminar en el Señor y comienzan a suceder esas cosas que muchas personas, yo he escuchado: para eso me hubiese quedado en el mundo, porque las cosas que estoy viviendo no me pasaban antes cuando estaba en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque es como si cambiaras de arrendatario. Ahora el enemigo va a comenzar a ejercer toda la violencia necesaria para tu vida. Entérate, iglesia. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero, iglesia, hay algo. A Juan lo meten preso. Y Juan, hay algo que pasa con este hombre. Al parecer, hermano Yair, como que comienza a entristecerse. Lo encierran en una de las peores cárceles. Y déjame decirte, iglesia, en esos tiempos las cárceles no es como hoy en día. No habían derechos humanos, no era para la reforma. Eran para que el espíritu se quebrantase, para que desearan morirse. Y algo que me llama la atención a mí es que en Mateo capítulo 11, versículo 2, después de todas las señales, después que él leyó acerca de cómo Isaías habló de él, de cómo después el mismo Señor, él lo pudo bautizar, después cómo todo fue confirmado, del testimonio de su padre con el ángel. Hay un momento cuando allí en Mateo 11:2 dice: Juan en la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué hace que un hombre que tiene este testimonio y que haya visto todo lo que haya visto pregunte tal cosa? ¿Sabes qué es? La presión, la tensión. Sin embargo, Dios es tan bueno que dice, respondiendo Jesús, cuando fueron los hombres, le dijo: hey, Juan manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él les dijo, y Jesús le respondió: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Ve y dile a Juan que estamos fracturando el ambiente espiritual del enemigo. Ve y dile en la cárcel que está viviendo la batalla más violenta jamás contada. Iglesia, por más que tú busques historias bíblicas, desde los bíblicos físicos, pasando por los medievales, pasando por la guerra contemporánea, hasta las de hoy en día, por más sanguinaria y violenta que sea, ninguna, hermano Yair, es más violenta que la que tú y yo estamos viviendo. Ninguna. Tu vida y mi vida es la batalla más violenta jamás contada, iglesia. Amén. Pero llega un momento cuando ellos se van. Él les dice, los ciegos ven, los sordos oyen, y los discípulos se van. Cuando ellos se van, el Señor Jesús espera un momento y se voltea y mira toda la multitud. Y dice en Mateos 11:7, mientras ellos se iban, los discípulos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras? He aquí los que visten de vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero la pregunta es, ¿qué salisteis a ver cuando vías a Juan? ¿A un profeta? Y dice, sí, os digo, y más que un profeta, porque está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Y dice, de cierto os digo. Mi hermano, en esos tiempos no existían las negrillas, no existían las exclamaciones. Cuando el Señor Jesús quería profundizar algo, decía, de cierto os digo. Y dice, esto es impresionante: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro como mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Iglesia, tienes una autoridad y tienes que usarla. ¿Y sabes qué continúa diciendo el versículo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermano, Juan el Bautista es un hombre que Dios usó para fracturar el ambiente espiritual del enemigo. Y mi hermano, si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú tienes la autoridad no solamente para echar fuera un demonio, sino para atormentarlos? Tú me dirás, hermano Harold, te estás volviendo un poco loco. Marcos capítulo 5, versículo 1, dice así: el Señor Jesús viene con sus apóstoles y vinieron del otro lado del mar a las regiones de los Gadarenos. ¿Recuerda usted el demonio de Gadara? Esto es impresionante. El versículo 2 dice, cuando salió de la barca, o sea, en cuanto pisó tierra, dice, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. No, el Señor Jesús no lo llamó, no lo reprendió, sino que tan solo al bajar de la barca y tocar esa tierra, el enemigo, ese endemoniado con legiones, vino automáticamente. Y dice que tenía una morada en sus sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Pero el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, este endemoniado dice, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tenéis, Jesús, Hijo del Altísimo, con nosotros? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermano Harold, lo que pasa es que Él es Dios y no es lo mismo.
¿Sabes qué dice Juan 12:12? Para que esa venda sea quitada de tus ojos, iglesia, y te des cuenta que tienes más autoridad sobre el enemigo del que tú piensas. Juan 12:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y dice, y aún mayores. Iglesia, tienes mucha autoridad y tienes que ejercer esa violencia en el ambiente espiritual. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí somos llenos del Espíritu Santo, iglesia? Tienes la autoridad, iglesia, no solamente para echar fuera al enemigo, sino para hacer lo que tú quieras con esas huestes de maldad. Iglesia, nunca permitas que el enemigo te menosprecie, porque más grande es el que está con nosotros que los que están en el mundo, iglesia. Y usted dirá, hermano Harold, pero hablas mucho de violencia espiritual. ¿Por qué es importante la violencia espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente con el Señor, guárdame, Señor, gracias, Señor, guarda mi familia? ¿Por qué no es suficiente con eso? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué, hermano Jaro, hay que ejercer violencia en el ambiente espiritual? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, no ignore sus maquinaciones. Mire, yo le voy a dar, ya tengo poco tiempo, déjeme le doy unos ejemplos bíblicos de hombres que generaron violencia espiritual, para que usted diga, este es como raro el mensaje. El libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 17, nos habla de un hombre que el Señor le habló, le dijo, mira, los muros de Jerusalén fueron quemados, las puertas fueron quemadas, ve y haz algo. Y él va y se reúne con unos hombres. Y esto es impresionante, iglesia. No habían suficientes hombres para reconstruir el muro en el Antiguo Testamento. Los enemigos lo tenían sitiados y comenzaban a construir algo para su casa. Automáticamente los enemigos venían y les desbarataban todo, le arruinaban todo. Y aquí en Nehemías capítulo 4, versículo 7, da un reflejo específicamente de cómo debe ser nuestro comportamiento como cristiano. Nehemías capítulo 4, versículo 17 dice que ellos hacían lo siguiente. Los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Que con una mano tomaban la cuchara, la pala, el cemento y comenzaban a construir su futuro, pero al mismo tiempo no había hombres para decir, nosotros construimos y ustedes defiendan, o nosotros defendemos y ustedes construyan, sino que ellos eran construyendo con su espada en la cintura, de forma que cuando viniesen los enemigos, ellos tenían que guardar la cuchara, su pala, sacar la espada y comenzar a defender lo que Dios le había dado. Y una vez que defendiesen, volverse a envanar y seguir construyendo su futuro. Y cuando viniese el enemigo, otra vez sacar la espada, defender lo que es suyo. Papá, mamá, esposo y esposa, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que esté pasando con tu esposo, si es que tu esposo se está alejando, si es que tu esposo está haciendo más frío, si es que tu esposa está en cosas extrañas, si es que tu esposa ya no es cariñosa como antes, está bien, hermano, hermana, porque tú vayas, te sientes con él, con ella, converses, saber qué pasa, pero a la final te vas a dar cuenta que esto es una guerra espiritual. Y así como construyes tu futuro, hermano, déjame decirte una cosa. Ven las veces que tú quieras a la iglesia, alaba al Señor las veces
que tú quieras. Siente la presencia de Dios las veces que tú quieras. Canta con regocijo, canta con gozo. Pero iglesia, va a llegar el momento donde vas a tener que ejercer violencia en el ambiente espiritual. Y ¿sabes qué, iglesia? Vas a tener que decir, no solamente Señor, guarda mi familia, guarda mi esposo, guarda mi esposa, sino que vas a tener que comenzar y decir, Señor, yo fui bautizado en tu nombre, yo soy lleno de tu Espíritu Santo. Señor, lo que esté pasando con mi esposa, lo que esté pasando con mi esposa, por la autoridad de tu palabra y por el poder del nombre de Jesús, yo desbarato los planes del enemigo en el nombre de Jesús. Tienes que ser violento, iglesia. No me va a calzar el tiempo. Déjame te doy otro ejemplo. Vamos a tener que dar 9 minutos. Juan capítulo 2, versículo 13. Mi hermano, quisiera que colocaras este versículo. Yo quiero darte un ejemplo con para que no, que el Señor Jesús no es así. Te voy a dar un ejemplo con el mismo Señor Jesucristo. Hay solamente una evidencia cuando el Señor Jesús como que desnudó su corazón y te dejó ver cómo es Él cuando le hacen algo a su casa, a su iglesia y a sus hijos, que es algo que solamente le pertenece. Juan capítulo 2, versículo 13, mi hermana, dice así en el nombre de Jesús: estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahí está. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. Siguiente versículo. Y halló en el templo algo que es su casa, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. Siguiente versículo. Y haciendo un azote de cuerdas. Déjenme quitar un momento. Sé que me voy a ver feo. No importa si tomó, hizo un azote. ¿Sabe qué es lo que hizo? Comenzó a echar fuera del templo a todos y a todas los que vendían ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Sabes qué quiere decir esta iglesia? Que el Señor Jesús no llegó. Perdón. Los bueyes pueden salir. Ya el Señor Jesús, todo lo amoroso. Pero cuando se trata de que toquen los iglesia, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? ¡Aleluya! Dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Y el siguiente versículo es algo impresionante porque deslumbra algo que estaba en el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo. Y dice: entonces, cuando sus discípulos vieron eso, como está escrito, el celo de su casa lo consume. Iglesia, ¿sabes qué es eso? El Señor Jesús, todo lo que es suyo, todo lo que le pertenece, tú que eres su hijo, tú que la palabra de Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y sabes que cuando algo toca su casa, cuando algo toca a sus hijos, el Señor no te enseña que tienes que ser diplomático, jamás. Sé diplomático con el hermano, sé diplomático y amoroso con el hermano que llegue a la iglesia. Pero cuando algo está afectando a tu esposa, cuando algo está afectando a tu esposa, cuando algo está tocando a tus hijos, tus hijas, cuando algo en la casa como que tú dices ya no se siente bien, hermano, haz un azote, toma autoridad, iglesia, y en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú me has dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Si tú no ejerces una violencia espiritual, gracias hermano, si tú no ejerces una violencia espiritual, vas a estar estancado muchos años en tu vida. Gloria a Dios por las bendiciones que Dios nos da, iglesia. Tú pensarás que cuando tú oras y la oración es respondida, tú dices, eso es ya. Oré, Dios me respondió ya. Hermano, no es así. Entre tu oración y entre la respuesta, este vacío que está aquí es algo que tú no ves.
pasa algo en el ambiente espiritual que tú no ves. Muchas veces sí, es porque es el tiempo de Dios, pero otras ocasiones no. Otras ocasiones son porque el enemigo se interpone o trata de ser el obstáculo mayor posible para que tú no recibas esa bendición. Tú dirás, hermano Harold, no creo que eso sea así. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel cae en un éxtasis, en una visión y no la entiende. Ora al Señor para que Dios le dé la visión. Daniel capítulo 10, versículo 12. Escuche bien, iglesia. Ora al Señor para que Dios le dé la visión. Y en ese momento no se la da. Daniel dice que estuvo ayunando durante 3 semanas. ¿Y sabes qué dice? Entonces me dijo Daniel, esto es porque después de 3 semanas un ángel, y escuche bien iglesia, un ángel aparece en el cuarto, en la vida de Daniel. Un ángel. Y le dice, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero la gran pregunta es, ¿por qué vino 3 semanas después? ¿Por qué si la oración fue escuchada desde el primer día, vino el ángel 21 días después? El siguiente versículo, el 13, se lo confirma. Y esto es algo que nos debería confirmarnos a todos por qué debemos ejercer violencia espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿sabe a qué se refiere? Eso se refiere a principados, gobernadores de las tinieblas. Quien está hablando aquí es un ángel y dice, no pude venir a ti cuando de por sí escuchamos la oración la primera vez, pero no pudimos, porque el reino de Persia se nos opuso 21 días. Pero aquí Miguel, que habla del ángel, porque los ángeles también tienen un estatus, iglesia. Pero he aquí Miguel, Dios envió a Miguel, uno de sus principales, y vino a ayudarme. Iglesia, ¿sabes qué nos dice esto? Hay oraciones que no van a ser que no son respondidas porque tienes que ejercer una violencia constante. Porque déjame decirte una cosa, mi hermano, nosotros no estamos al servicio de los ángeles están a nuestro servicio y tienes que ejercer violencia para que las cosas sucedan. Amén. Te voy a dar el último ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Yo creo que esta es una de las historias más impresionantes respecto al ejercer violencia en el ambiente espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Eliseo estaba siendo perseguido por reyes y estaban buscando para matarlo. Y cuando llegó el día, el criado de Eliseo dijo, sí, entonces vio al rey entonces envió el rey allá gente de a caballo, un rey malo, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el sirviente de Eliseo. Y aquí que el ejército tenía sitiada toda la ciudad, listo para matarlos a ambos, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Muchas veces, iglesia, nosotros somos más como el criado de Eliseo que Eliseo. Señor, Eliseo, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero iglesia, nota algo, esto no significaba nada para el criado, porque no los veía, pero Elías sí. Y en medio de la gran misericordia dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi criado para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes qué es hermoso, iglesia? Que tú camines y tú digas, definitivamente hay ángeles a mi lado, Dios me guarda, Dios está conmigo. Pero hay momentos, iglesia, donde tú vas a tener que decir, Señor, a veces como que mi incredulidad es mucha.
Abre mis ojos como Eliseo y permíteme ver esos hombres y esos carros de fuego que son ángeles. Ellos están para ir al servicio, iglesia. Eliseo lo único que tenía que decir es: dale, hagan lo suyo, destruyan al enemigo, porque los ángeles están a nuestro servicio, iglesia. Iglesia, ponte de pie. Déjame te doy unos versículos para finalizar. Isaías 54:10 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa herencia es de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Habla hoy: pero nadie ha hecho arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es para los que me sirven, y no les voy a dar menos que la victoria. Iglesia, la palabra de Dios nos dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La palabra de Dios nos dio, iglesia, la promesa de que lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La promesa, iglesia, es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Iglesia, la promesa es que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo te voy a decir qué es lo que hago yo. Sé que ya el tiempo se acabó. Yo, iglesia, soy responsable de mi casa. Yo no puedo darle la responsabilidad a mi esposa. La palabra de Dios nos dice que nosotros, varones, somos los sacerdotes de la casa. Amén. Van a haber momentos cuando tu esposa no tiene por qué enterarse, o tus hijos, o tu esposo, o tu esposa no tiene por qué enterarse. Cuando ellos no estén en casa, cuando salgan, cuando van al trabajo, vas a tener que entrar a su alcoba, esos lugares donde están sus ropas. Llámame anticuado si tú quieres, pero esto a mí me funciona y me va de maravilla. Vas a tener un momento que entrar donde están las cosas de tu esposa o de tu esposo, tomarlas y decir: Señor, estas son las prendas de mi familia, estas son las prendas de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Vas a tener un momento donde vas a tener que comenzar a tocar las paredes de tu casa y comenzar a orar con autoridad, iglesia. Vas a tener que comenzar a ejercer violencia en el ambiente espiritual. ¿Sabes qué nos dice la palabra de Dios? Que habían enfermos que no podían llegar donde estaba Pablo, y enviaban desde muy lejos las prendas, y decían que cuando tocaban el cuerpo de Pablo y las devolvían a los enfermos, eran sanos. Que cuando tocaban a los endemoniados, eran libres. Iglesia, la palabra de Dios dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabes cuáles son los serpientes y escorpiones? Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y los gobernadores de las tinieblas. Iglesia, tienes que ejercer violencia. Iglesia, estás viviendo la batalla más violenta jamás contada, y solo los valientes lo arrebatan. Si quieres, puedes pasar a este lugar. Si tú quieres, puedes quedarte allí. Pero iglesia, ¿cuándo vas a comenzar a ejercer violencia? ¿Cuándo vas a comenzar a ejercer violencia sobre ese hijo o esa hija que no viene a la iglesia? ¿Cuándo vas a comenzar a ejercer violencia sobre esa esposa o sobre ese esposo que están fríos? ¿Cuándo vas a comenzar a ejercer violencia en ese ambiente espiritual de tu trabajo donde te quieren quebrar y quebrantar? Iglesia,
No importa cuántas veces vengas a la iglesia y cantes, va a llegar un momento donde vas a tener que ejercer violencia. Y déjame decirte una cosa más, mi hermano. Todos aquí en algún momento pedimos la oración por alguien, amén. Muchas veces nosotros pedimos la oración por alguien. La palabra de Dios dice: soportaos los unos a los otros. Esa palabra no siempre tiene que significar aguantar sus cosas, sino soportaos los unos a los otros. Gloria a Dios por esa oración. Pero la última estocada, el último espadazo es tu responsabilidad. Iglesia, Dios quiere darte la victoria a ti. Gloria a Dios por la oración del hermano Fidel. Gloria a Dios porque va donde el pastor y le dice: pastor, necesito que ores por mi vida, por lo que pasa. Y el pastor va a orar, la hermana va a orar, el hermano Fidel, los líderes van a orar. Pero esa victoria no es de él ni desde él, es tuya. El último espadazo lo tienes que dar tú, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Oh iglesia, levanta tus manos y todos vamos a comenzar a ejercer violencia en el ambiente espiritual. Ora como nunca has orado. Alza tu voz. Es tu casa, es tu familia, por Dios. Es tu salvación y es individual. Haz algo. La venida del Señor está a las puertas. Tienes que ejercer violencia. El enemigo se va a oponer, pero son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Iglesia, comienza a orar. Alza tu voz, iglesia. Comienza con autoridad y decirle: Señor, por la autoridad de tu palabra y por el poder del nombre de Jesús, mira mi casa es tuya, mi esposo es tuyo, mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, mi casa es tuya. Oh iglesia, comienza a alabar al Señor, porque la venida del Señor está a las puertas. Vamos, alza tu voz. Comienza a alabar al Señor.